Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en estos minutos. Luego vamos a leer los mensajes que fueron llegando. Dice así la palabra. Vamos a estar leyendo aquí para comenzar en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, verso 9. Una palabra muy linda donde podemos encontrar una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice de esta manera: vosotros pues orad de esta manera: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermosa palabra que podemos leer en esta hora, donde encontramos cómo el Señor nos enseña a orar. Aquí dice, ustedes tienen que orar de esta manera: Padre nuestro. Lo primero que nosotros debemos entender, que ahora el Señor quiere que tengamos una relación como de padre a hijo, de hijo a padre. Dios es nuestro Padre. Qué tremendo que es esto. Es una relación, es una comunión de hijo a padre y de padre a hijo. Si usted tiene una buena comunión con su padre, seguramente que querrá hablar con él, querrá estar con él. Y ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos relacionarnos con Dios como un Padre, como dice aquí esta palabra. Y luego dice: Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos. Eso nos muestra la grandeza de Dios, el lugar de Dios. Él está por encima de todo. Y luego dice: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre nos enseña a que debemos saber que el nombre de Dios está por encima de todo. Y también debe respetarse el nombre del Señor. Solamente se lo debe usar cuando, o se lo debe pronunciar, mejor dicho, cuando es necesario y cuando lo hacemos de corazón. Esta palabra que dice aquí, santificado sea tu nombre, tiene relación con uno de los mandamientos que el Señor dejó, diciéndonos que no tomemos el nombre del Señor en vano. Es decir, no digamos así dice el Señor si no estamos seguros que es el Señor quien está hablando. Porque estamos poniendo como que el Señor dijo algo, y si Él no dijo, si Él no nos habló, estamos tomando el nombre del Señor en vano, y esto al Señor no le agrada. Por eso dice aquí: santificado sea tu nombre. Tengamos cuidado cuando pronunciamos el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Padre, sabiendo que su nombre hay que respetarlo, hay que reverenciarlo, y no hay que utilizarlo al nombre como para que alguien nos acepte, diciendo así dice el Señor, cuando el Señor no dijo nada. Si el Señor habló, ahí sí podemos decir así dice el Señor. Pero si el Señor no nos habló, tengamos cuidado, porque allí estaremos utilizando el nombre de Dios en vano. Dice aquí la palabra en el versículo siguiente, quiero leerle en el versículo 10, dice así la palabra de Dios: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo, así en la tierra como en el cielo. Qué hermosa palabra. Aquí el Señor Jesucristo estaba dando esta enseñanza antes de ir a la cruz. Sabemos que cuando el Señor fue a la cruz, algunas cosas cambiaron.
¿Por qué? Porque en ese momento podíamos orar de esta manera, que venga el reino. Pero luego que nosotros recibimos a Cristo, el apóstol Pablo revela allí en Colosenses 1:13 que hemos sido trasladados de la potestad de Satanás a Dios, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, ahora no es necesario pedir que venga el reino, sino creer que ya estamos en el reino porque hemos recibido al Señor Jesucristo. Eso nos habla de un ambiente del cielo. Y una de las cosas que caracteriza el ambiente del cielo es la misma presencia de Dios. Es decir, nosotros estamos destinados, por así decirlo, a vivir bajo el ambiente del cielo, bajo el ambiente de Dios, bajo el ambiente de la presencia del Señor. Por eso el Señor Jesús, cuando estaba enseñando acerca del Espíritu Santo, Él dice: yo voy a enviar al Espíritu de verdad, el cual estará con ustedes para siempre. El Espíritu que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero estará con nosotros y en nosotros. Es decir, en este tiempo, luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, solamente debemos creer que ya estamos en el reino de su amado Hijo. Debemos creer que estamos bajo la presencia de Dios en este tiempo, bajo la presencia del Espíritu Santo. Y luego dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y esto no debe ser una oración como para solo que cambie en nuestro exterior, sino que esto tiene que ser primero una determinación, una decisión en nuestro interior, que primeramente en nuestra vida se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Primeramente en nuestra vida, nosotros debemos estar allí en oración diciéndole: Señor, que pueda hacer tu voluntad. Hay mucha gente que quiere hacer la voluntad de Dios solamente cuando algún día llega al cielo. No, es ahora, es en este tiempo cuando nosotros debemos decidir, determinarnos en vivir bajo la voluntad de Dios, en vivir poniendo en práctica la voluntad de Dios. Por supuesto, vamos siendo perfeccionados, vamos creciendo en el conocimiento de su voluntad, pero en la medida que Dios se nos vaya revelando y que vayamos entendiendo su palabra, debemos decidirnos y determinarnos en hacer la voluntad de Dios. El versículo 11 dice así, de esta manera, verso 11, hermoso esta palabra, dice así: danos hoy el pan nuestro de cada día. Hay otra versión que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es aplicable en cuanto a lo espiritual, también en lo que es natural. Primeramente lo espiritual, el pan de cada día tiene que ver con la palabra de Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, este principio es aplicable a la necesidad espiritual, la necesidad de nuestra alma y también la necesidad de nuestro cuerpo. Bueno, en cuanto a lo que es la necesidad de nuestro espíritu y de nuestra alma, necesitamos a diario la palabra de Dios, porque dice la Escritura: el pan de cada día. Y esta es una oración que está diseñada para tenerla en cuenta a diario. Son patrones de oración. Entonces, diariamente nosotros debemos buscar entender la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, porque ese es un alimento para nuestro espíritu, es un alimento para nuestra alma. Y también el pan natural, que
significa el alimento que necesitamos, aquellas necesidades básicas que tenemos como seres humanos en lo natural. Dice la palabra que el Señor es el que sustenta todas las cosas. Él creó todas las cosas. Él es el que sustenta. Él es el que alimenta a las aves. Él es el que viste a los lirios. Y dice, aquel que alimenta a las aves, aquel que se ocupa de las aves, aquel que viste a los lirios, no se va a ocupar de sus hijos, no se va a ocupar de usted y de mí, de suplirnos, de darnos lo que nosotros necesitamos en la parte natural, como es el alimento para beber y para vestirnos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos vaya concediendo para todas nuestras necesidades. El verso 12 dice de esta manera: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una de las cosas que nosotros debemos reconocer que estamos siendo perfeccionados. Si bien nos determinamos en hacer la voluntad de Dios, pero seguimos teniendo alguna falla, seguimos todavía cometiendo algunos errores, pero tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, perdóname. Y si hemos ofendido a alguien, también pedir perdón. De esa manera nosotros tenemos que conducirnos delante de Dios reconociendo que estamos siendo perfeccionados y en aquellas imperfecciones que vayamos notando, que nos damos cuenta, pedirle perdón a Dios. Y de la misma manera que Dios nos perdona, o de la misma manera cuando nosotros pedimos perdón a alguien y recibimos ese perdón, también nosotros tenemos que perdonar. El versículo siguiente, el versículo 13, dice de esta manera. Versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Qué tremenda palabra, para siempre jamás. Amén, dice aquí este pasaje. Aquí nos muestra la palabra de Dios que debemos orar para ser guardado de las tentaciones, porque estamos en este mundo lleno de tentaciones y a veces el cristiano es como que se olvida de decir: Señor, te pido que me guarde de entrar en una tentación o de caer en una tentación. Este es un patrón de oración para tenerlo en cuenta a diario. Y hoy la gran mayoría de los cristianos no ora para ser guardado de las tentaciones. Allí afuera hay muchas ofertas pecaminosas, hay muchas cosas que siempre, aún por los medios de comunicación, están las tentaciones, que podamos ser guardados de caer en tentación, que reconozcamos que en la parte humana todavía estamos en este cuerpo y somos débiles. La palabra de Dios dice: cuando reconocemos que somos débiles, entonces somos fuertes. El apóstol Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros reconocemos que en nuestra capacidad humana somos débiles, entonces la fuerza de Cristo estará en nuestra vida. Por eso cuando nos reconocemos y le decimos: Señor, guardanos de toda tentación, seremos guardados. Dice luego: mas líbranos del mal. Líbranos del mal tiene que ver con las que el enemigo prepara. No sé si usted sabe, pero los que están sirviendo a Satanás, como los curanderos, como los brujos, como los umbandistas, todos los siervos y siervas del reino de las tinieblas, trabajan contra los hijos de Dios, trabajan contra la obra de Dios, preparan cosas para afectar, para dañar al hijo de Dios. Pero nosotros pedirle al Señor que Él nos esté guardando tanto de las cosas que las fuerzas de las tinieblas preparan, como también gente maliciosa que prepara cosas malas para nuestra vida. Dice aquí:
mas líbranos de el mal. Tenemos que estar orando que Dios nos libre del mal. Tenemos que tomar la autoridad contra toda obra del enemigo, contra toda fuerza del mal, toda fuerza del enemigo, como dice la palabra, y deshacerlo en el nombre de Jesucristo. Y por último, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Porque tuyo es el reino, significa que nuestro Dios es el que tiene toda autoridad. El Señor Jesucristo dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. A quien estamos encomendando nuestra vida es el que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Relacionado con el versículo anterior, el enemigo podrá llegar a nuestra vida solo hasta donde el Señor le permita. Hasta donde el Señor le permita, porque de Él es el reino. Qué tremendo. Dice, porque tuyo es el reino y el poder. Él es todopoderoso. Contra el Señor nadie podrá prevalecer, porque Él es todopoderoso. Y aquí esta oración que el Señor nos dejó lleva un reconocimiento de que de Él es el poder. El Señor tiene poder sobre todas las cosas, sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del mal, sobre toda aún voluntad humana. El Señor está como soberano, con poder allí, teniendo todo bajo su control. Y luego dice, y la gloria, la gloria. La gloria me habla de cima. Esto nos está hablando que al Dios que estamos encomendando nuestra vida cada día, al Dios que le estamos pidiendo ese pan espiritual, ese sustento, lo natural, al que le pedimos que nos esté guardando, que nos esté protegiendo, que nos esté fortaleciendo, ese Dios está por encima de todo. Aquí esta oración dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nuestro Dios está por sobre todas las cosas. Y cuando nosotros nos encomendamos a Él, no hay nadie que nos pueda hacer daño si es que Él no lo permite. De Él es la gloria. Y en este tiempo que estamos también orando para ser protegido, para ser guardado de la peste que está azotando al mundo entero, de Él es la gloria. Hay un pasaje en la Escritura que dice, toda la tierra la llena de su gloria. Nos habla de su presencia estando sobre todo. Y Él, solamente lo que Él permite pasará. Cuando nosotros estamos bajo la protección de este Dios que está por encima de todo, es cuando vamos a ser guardados. Y dice aquí, para siempre. Para siempre. Es decir, el Señor no tiene que ir a elecciones para estar en el poder, para estar en el control, para ser soberano. El Señor no le tiene que consultar a nadie lo que Él decide, no tiene que buscar la aprobación de nadie, porque lo que Él decide se hace. Por eso cuando encomendamos nuestra vida al que tiene el poder y la gloria, seguro, es una oración que debemos tenerlo en cuenta como patrón de oración, no quizá para repetirlo como un loro, sino para tener en cuenta lo que nos habla, lo que nos enseña esta palabra y a diario conforme a estos principios que el Señor nos ha dejado. Que el Señor les siga bendiciendo en esta hora.